Milagro Eucarístico de Alatri, Italia, 1228. En Alatri se conserva hasta nuestros días la reliquia del milagro eucarístico ocurrido en el año 1228. La Catedral de San Pablo Apóstol custodia un fragmento de hostia convertida en carne. Una mujer joven, con el fin de reconquistar el amor de su novio, buscó una hechicera. Esta le ordenó robar una hostia consagrada para hacer con ella un brebaje de amor. Durante una misa, la joven logró esconder una hostia en una tela. Llegando a su casa, se dio cuenta que la hostia se había transformado en carne sangrante. Entre los numerosos documentos se certifican el hecho que destaca la bula del Sumo Pontífice Gregorio IX. El testimonio más acreditado de este milagro se encuentra en la bula Fraternis Tuae, escrita por el Papa Gregorio IX, el 13 de marzo de 1228. En respuesta al obispo de Alatri, el texto dice así: Gregorio, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano obispo de Alatri, salud y bendición apostólica. Hemos recibido su carta, hermano queridísimo, en la cual nos informa de cómo una cierta joven, sugerida por el pésimo consejo de una maléfica mujer, después de haber recibido del sacerdote el cuerpo sagrado de Cristo, lo mantuvo en la boca hasta el momento en el que, encontrando una ocasión favorable, lo pudo esconder en una tela, en la que después de 3 días encontró el mismo cuerpo de Cristo que había recibido en forma de pan, pero esta vez transformado en carne, como hasta el momento se puede constatar con los propios ojos, siendo que tanto la una como la otra mujer te han revelado todo esto con humildad. Deseas nuestro parecer acerca del castigo por infligir a las culpables. En primer lugar, debemos dar gracias con todas nuestras fuerzas a aquel que aún obrando todo en modo maravilloso, sin embargo, en algunas ocasiones repite milagros y suscita nuevos prodigios para que, fortaleciendo la fe en la verdad de la Iglesia Católica, sosteniendo la esperanza, volviendo a encender la caridad, llamando a los pecadores, convierta a los pérfidos y confunda la maldad de los herejes. Por lo tanto, hermano queridísimo, por medio de esta carta apostólica, disponemos que tú inflijas un castigo más suave a la joven, ya que consideramos hayan realizado tal delito más por debilidad que por maldad, especialmente porque debemos creer que se haya suficientemente arrepentido en el confesar el pecado. En cuanto a la instigadora, que con su perversión empujó la consumación del sacrilegio, después de haberle aplicado las medidas disciplinarias que creemos oportuno confiarlas a tu criterio, impón que, visitando a los obispos más cercanos, confiese humildemente su relato, implorando con devota sumisión el perdón. El Sumo Pontífice interpretó el episodio como un signo contra la difusión de las herejías que atacaban la verdad de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y otorgó el perdón a las 2 mujeres arrepentidas. En este contexto se desarrolla la historia del milagro eucarístico de Alatri. Una joven, poco más que una adolescente, lloraba por un amor que no le era correspondido. Para ello, va en búsqueda de una hechicera, con el fin de recuperar al amado de su corazón. La hechicera, como solución, sugirió conseguirle un anfitrión consagrado con el que pudiera preparar un filtro de amor efectivo. Ve, dijo, tráeme de tu iglesia una hostia consagrada y te daré un filtro portentoso. La joven ingenua, con el fin de recuperar el sujeto de su deseo, terminó cediendo.
silenciando el momento en que se escuchaba la débil voz de su conciencia. «Pero es una pena», dijo la joven. «Cállate, tonta. ¿Quieres recuperar a tu amado?» «Sí», responde la joven. «Entonces ve y tráeme lo que te he pedido. Sigue mis instrucciones. Mañana ve a tu iglesia, asiste a la celebración de la misa y luego, en el momento adecuado, acércate, recibe la comunión y sin prestar atención te recomiendo, date prisa para envolver la hostia consagrada por el sacerdote en un pañuelo o en un lienzo. Ahora ve y luego, cuando tengas el anfitrión, la hostia consagrada, vuelve a mí». Sin aliento, con el corazón hinchado, la joven al día siguiente asiste a la misa. Hizo la comunión, se las arregló sin ser vista para traer a casa el anfitrión consagrado, envuelto en un pañuelo. Pasó una noche terrible, desgarrada por la duda de si completar la intención sacrílega o devolver la hostia consagrada al sacerdote. Así se pasaron 3 días en una tremenda angustia. ¿Qué hago?, era la pregunta constante de la joven. Cuando se decidió llevar al anfitrión consagrado a la hechicera, abriendo el aparador, se sorprendió. En lugar del anfitrión blanco, encontró un pedazo de carne viva. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! La pobre joven sacrílega comenzó a sollozar y a llorar consternada. ¿Qué hago?, huyó de la casa asustada. Cuando llegó a la iglesia, se volvió hacia el sacerdote y lloró confesando su terrible pecado. El ministro de Dios fue a recoger la hostia consagrada y se la entregó al obispo, y éste, a su vez, se apresuró a comunicar las noticias al sumo pontífice Gregorio IX y por escrito pide consejo sobre el procedimiento a seguir, de lo cual él da respuesta, como ya lo comentamos al inicio. Acto de desagravio, perdón y reparación. Señor Jesús, tú compartiste nuestra vida humana, alegrías y penas, y sin acusarnos, por amor, cargaste con la responsabilidad de nuestras culpas para redimirnos. Ayúdanos a seguir tu ejemplo desde nuestra situación de pecadores redimidos. Ante ti, Señor, nos sentimos sinceramente responsables de un mundo al que pertenecemos, que estamos contribuyendo a forjar y con el que estamos comprometidos especialmente por tu amor. Avergonzados de nuestras obras, fruto del olvido o rechazo culpable de tus enseñanzas, te pedimos perdón y ayuda. Perdón, Señor, perdón, por los sacrilegios, robos y blasfemias contra la Sagrada Eucaristía. Perdón, Señor, perdón, por tantos lugares del mundo donde los sacerdotes y fieles no pueden celebrar libremente la Santa Misa o se ven obligados a hacerlo en secreto por persecución. Perdón, Señor, perdón, por las faltas de respeto e impiedad en las iglesias y ante el sagrario. Perdón, Señor, perdón, por la dejadez y abandono al dejar de asistir a la Santa Misa Dominical. Perdón, Señor, perdón, por la omisión en tantos bautizados al rechazar la confesión y comunión por Pascua. Perdón, Señor, perdón, por las faltas de inconsciencia en familiares de personas moribundas al dejar que fallezcan sin la asistencia de los sacramentos. Perdón, Señor, perdón, por la despreocupación respecto de la primera y frecuente comunión de los niños. Perdón, Señor, perdón, por las comuniones tibias y frías. Perdón, Señor, perdón, por las comuniones sacrílegas. Perdón, Señor, perdón, por los sacerdotes que celebran la Santa Misa en condiciones personales inadecuadas o por enseñar una vida litúrgica y eucarística contraria a la que manda la Iglesia. Perdón, Señor, perdón, por la conciliación de la misa y la recepción de la Sagrada Comunión con vidas incoherentes y vacías de fervor.
Perdón, Señor, perdón. Por la persecución sistemática, violenta o solapada de los sacerdotes, fieles y personas cristianas que confiesan su fe en Cristo. Perdón, Señor, perdón. Señor nuestro Jesucristo, que has querido permanecer en el sacramento hasta la consumación de los siglos, para dar a tu Padre una gloria infinita y a nosotros el aliento de la inmortalidad, que te has expuesto a todos los ultrajes de los impíos antes de abandonar a tu iglesia. Concédenos la gracia de llorar con verdadero dolor los ultrajes y descuidos que cometen los hombres contra el mayor de los sacramentos. Danos celo eficaz para reparar los oprobios que has sufrido en este ministerio inefable. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en unión del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.